Gloria a Dios. Hechos capítulo 8. Síganme con su vista del versículo 14 en adelante. Amén. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hasta ahí, mis hermanos, nada más. Siéntense. Gloria a Dios. Sigamos honrando al Señor en lo más que nos sea posible, poniendo atención a su santa palabra. Gloria a Dios. Amén. El inicio de la lectura de este contexto ha sido usado de una manera muy tergiversada y equivocada en los círculos de las congregaciones que se denominan pentecostales, las cuales, si sus miembros no hablan en lenguas, es señal de que no han recibido el Espíritu Santo. Y uno de los textos bíblicos que usan es precisamente este, en donde los apóstoles Pedro y Juan impusieron las manos sobre aquellos creyentes samaritanos que habían creído a la predicación de Felipe y habían sido bautizados, pero con esa manera de interpretar esta porción escritural y otras más, pierde por completo el énfasis que tiene en realidad el mensaje de esta escritura. Gloria a Dios. Todo inició, de hecho, con la muerte de Esteban, que esto vino a ocasionar una fuerte persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Notemos que a estas alturas la iglesia era una iglesia unificada, no se había ramificado, no se había fracturado en tantas sectas y movimientos denominacionales que hoy poblamos la tierra. Fácil superan los 10,000, sin temor a equivocarme, los grupos religiosos que estamos sobre la tierra pretendiendo ser seguidores de Jesús y por lo tanto ser unos cristianos. Gloria a Dios. Aquí nos dice de una manera muy clara el versículo 1 de este capítulo que se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Si esa expresión se usara en
en esta época y se dijera, pues la iglesia que está en Vacaville está pasando por fuertes problemas, pues rápido saltaría la pregunta, pues ¿cuál de todas? ¿La bautista, la pentecostal, la apostólica, la sabatista, etcétera? ¿A cuál de todas se está refiriendo? En ese entonces no había ese problema. Cuando se mencionaba la iglesia, se daba por sentado que era el grupo de creyentes fieles que se habían comprometido con el Señor Jesús. Estos recibieron una presión, y esto vino de parte de Dios, que aquí Lucas nos dice que fueron esparcidos. Esta palabra en el griego se refiere propiamente al acto de sembrar. Cuando el sembrador, acordémonos que en aquellos entonces no había esta maquinaria tan moderna que hay hoy, en donde se llenan los depósitos de los instrumentos que sirven para las siembras, y de una manera mecanizada se va depositando la semilla en el surco o en la tierra, dependiendo de qué clase de grano sea. Hay todavía lugares en donde de una manera muy restringida, limitada, todavía se siembra esparciendo la semilla. A mí me tocó ese sistema de siembra. Uno se colgaba un costal aquí en el brazo. Regularmente los que somos derechos nos lo colgamos en el brazo izquierdo. Era una especie de bolsa que se hacía aquí debajo, y ahí lo llenábamos de trigo o de sorgo o de otro grano que no requería surco, y lo esparcíamos así con la mano, lo rociábamos. Esto quiere decir esparcir. Pues es precisamente lo que sucedió con los creyentes. Fueron esparcidos. Gloria a Dios. Y pues esos que fueron esparcidos hicieron precisamente eso. Esparcieron la palabra de Dios. Las autoridades políticas y líderes religiosos de aquel entonces pensaron que con esta fuerte persecución que ejercieron sobre la iglesia, iban a bloquear, iban a cortar la predicación del evangelio que estaba creciendo a pasos agigantados en aquellos inicios de la iglesia. Pero nunca se imaginaron que con ese acto ellos mismos iban a propiciar todo lo contrario. En lugar de cortar, de sofocar la predicación del evangelio, lo hicieron acrecentar más. Porque el versículo 4 nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto quiere decir que el evangelio, en lugar de haber sido cortado e impedido, adquirió mayor fuerza. Gloria a Dios. Adelante nos dice que el evangelista Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria. Nosotros, si recordamos aquel encuentro que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana, en donde el apóstol Juan nos dice ahí en el capítulo 4 que aquella mujer dejó bien en claro que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, que judíos y samaritanos no tenían una relación de amistad. Y con esto le quiso decir: no tienes por qué estarme pidiendo que te dé agua, sin saber lo que el Señor Jesús le tenía preparado. Bien. De hecho, mis hermanos, aquí acordémonos que el énfasis es seguirle las pisadas al apóstol Pedro. Pero ya me estoy metiendo yo y siento que ya no me puedo yo salir de esta línea por donde estoy metiéndome. No estamos saliéndonos del énfasis de la predicación, gloria a Dios. Pero ya que estamos hablando aquí de Felipe, en tierra de samaritanos, debemos decir que los samaritanos eran gente judía también, pero no eran de raza pura, como podríamos decirlo así de esta manera. Los samaritanos eran judíos, pero ya mezclados con otras razas. Desde los tiempos antiguos,
cuando Asiria conquistó la ciudad de Jerusalén y transportó cautivos a Asiria, y allí en Jerusalén y otras partes, lo que se llama propiamente el reino del norte, cuya capital fue Samaria precisamente. Acordémonos que Israel se dividió en los días del reinado del hijo de Salomón. Se llamaba este hombre, permítanme ver el nombre, se me escapa de momento. Lo tenemos aquí en Primera de Reyes 11. Roboam. Roboam, Dios le pague, hermano Salomón. En el reinado de Roboam se dividió la nación de Israel en dos reinos. El reino del norte, que comprendió 10 tribus y cuya capital fue Samaria, era precisamente en donde Felipe se había adentrado. El reino del sur, con la tribu de Judá solamente y cuya capital fue Jerusalén, fue la otra parte en donde se dividió Israel. Pues bien, pero el reino del norte fue conquistado primeramente por los asirios, por el rey de Asiria, y llevó cautivo a la mayor parte del pueblo judío a Asiria, lo esclavizó, lo utilizó como instrumento de labranza, de trabajo allá, pero a su vez trajo gente pagana, asirios, para que habitaran allí en Samaria y las demás ciudades. Después el reino de Samaria fue conquistado por Nabucodonosor. A su vez Nabucodonosor pues fue conquistado también el reino babilónico por los persas, los medos persas, etc. Y fue precisamente en el reinado de Ciro el persa cuando se dictó aquel edicto. Esto lo tenemos allá en los libros de Esdras, de Nehemías. Se dictó el edicto permitiéndole a los judíos regresar otra vez a su patria. Bien, pero aquellos judíos que regresaron al reino del norte, cuya capital fue Samaria, se mezclaron con asirios y otras razas, y ya no fueron judíos de sangre pura, sino que estuvieron mezclados con otras razas. Entonces, cuando Nehemías, Esdras, Zorobabel y otros regresan a Jerusalén para reconstruirla, reconstruyen los muros y después el templo y después empiezan a reconstruir la ciudad, los samaritanos quisieron unirse a ellos para ayudarles, pero los judíos comandados por Esdras y otros no se lo permitieron, porque les dijeron que ya habían violado el pacto de Dios, que ya se habían mezclado con otras razas y que Dios no aprobaba eso. Y de ahí se vino distanciando más la amistad entre samaritanos y judíos. Entonces, además los samaritanos estaban más que nada ya más adaptados a la cultura griega que a la cultura judía. Acordémonos que en el capítulo 6 hubo una protesta contra los apóstoles. Solamente un detalle que quiero usarlo para el propósito de esta predicación. Capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Hasta ahí nada más, hermanos. El objetivo de este contexto es para llamar la atención de los oyentes de que cuando hubo este problema en la iglesia, había bastante gente de origen griego convertido, hombres y mujeres, y obviamente aquí dice que había viudas también. Las viudas eran tratadas con más consideración y eran atendidas en sus necesidades de alimentación, de vestido y de vivienda de una manera más especial, porque en aquel entonces una viuda dependía prácticamente de la ayuda de familiares o la ayuda, como en este caso, de la iglesia. Bien, las viudas eran griegas. Entonces, cuando se presenta este problema, los apóstoles tienen una reunión y dicen, bueno, nosotros necesitamos seguir predicando la palabra de Dios, seguir ocupándonos en la oración. No podemos nosotros dejar este ministerio por ir a servir a las mesas. El Señor no nos ha llamado para eso. Vamos eligiendo a varones idóneos para esto. Lo que no nos dice aquí la palabra de Dios es que estos 7 santos varones que fueron elegidos fueron seleccionados de una manera premeditada, en el sentido de que tenían trasfondo cultural judo-griego, ¿no? De judío y griego. Ellos eran prácticamente de mezcla judía con griegos, como Timoteo. Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar gente que supiera bien cómo tratar a la gente de cultura griega. Y Felipe fue uno de ellos. Ahora, cuando Felipe, volvamos al capítulo 8, cuando Felipe decide descender a Samaria, no nos dice aquí Lucas qué fue lo que lo impulsó a ese lugar. Nosotros podemos deducir de que el Señor indudablemente puso en su corazón el sentir de ir a Samaria, porque si recordamos que Samaria fue uno de los lugares a donde el Señor les dijo que iba a empezar a expandirse el evangelio, que iba a partir precisamente de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Samaria venía siendo, vamos a decirlo nosotros así, como un punto que iba a servir para pasar al resto del mundo gentil. Estaba la iglesia en Jerusalén, en la parte de Judea. Esa iglesia hasta el versículo 1 del capítulo 8 era una iglesia 100%, vamos a decirlo así, compuesta por judíos. No había salido todavía de ahí. Era una iglesia que no había salido de Jerusalén. Ahí estaba. El Señor propicia la persecución y el primer lugar a donde el evangelio es llevado es a Samaria. ¿Por qué fue Samaria? Pienso, porque Samaria vino a ser aquella parte geográfica que iba a servir como puente para después proseguir propiamente ya con el mundo gentil. Samaria era parte gentil, parte judía,
Y Felipe entendía ese trasfondo cultural. El Señor usó este vaso para llevar el mensaje de salvación ahí. Pudiéramos decir que si un judío de raza pura hubiera llegado allá, los samaritanos lo hubieran rechazado. Era lo más probable. Si ustedes no tienen trato con nosotros. Ahora, los samaritanos también esperaban al Mesías. Como eran de raza judía, ellos sabían, tenían conocimiento del Antiguo Testamento y sabían que el Mesías iba a venir y lo estaban esperando. Entonces, el Señor les envía a un predicador, a un evangelista de su propia ideología, precisamente para que le pongan oído. Quizás si hubiera ido Pedro, o Juan, o Mateo, algunos de los apóstoles judíos, ya habían dado la casta con el Señor Jesús, aquella mujer samaritana. Lo hubieran hecho sin dudar con cualquier otro judío que hubiera ido para allá. Pero cuando llega Felipe, lo identifican como parte de su gente. Y Felipe les predica la palabra de Dios, se convierten muchos. El Señor respalda la predicación de Felipe con señales, con sanidades, con liberaciones, de tal manera que se bautizaban hombres y mujeres. Hubo una gran cosecha para el Señor, gloria a Dios. El versículo 12 nos dice que se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, pero hasta ahí nada más. Y de ahí pasamos ahora sí a lo que es el contexto que nos sirvió de base para el inicio de esta predicación. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Algo los movió a los apóstoles a formar esta comisión formada por Pedro y Juan. Pudiéramos expresarlos en una frase pues algo ilustrativa. Fue una comisión de los pesos pesados de los apóstoles. Ya hemos visto Pedro y Juan, ya los vimos en el capítulo 3 en la sanidad de aquel cojo de nacimiento. Ahora los estamos viendo aquí siendo enviados por los demás apóstoles. ¿Por qué se interesaron? Miren, esto fue una experiencia trascendental en la iglesia. Hasta aquí la palabra de Dios no había salido de Jerusalén. No había salido por la iglesia. Desde el día del Pentecostés, ahí estaban los hermanos. Se movían casa por casa, pero ahí dentro de la ciudad de Jerusalén nada más. Ahora se escucha que en Samaria hay hermanos bautizados y convertidos. Y esto pues provoca una inquietud en los apóstoles. Esto no se había presentado. Esto fue algo novedoso. Para nosotros ya no lo es, pero cuando sucedió, sí fue algo que llamó la atención de los apóstoles. Y es probable que hayan dicho, bueno, ¿y estos creyentes no son judíos? Estos creyentes, ¿qué relación van a tener con nosotros? Vamos a ir a ver allá ese éxito que escuchamos, que Felipe está siendo bendecido por Dios para, de una manera personal, ver exactamente de qué se trata. Y cuando llegan, dice que ellos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro y Juan, ellos oraban por aquellos hermanos que se habían convertido. Pero aquí salta una pregunta. ¿Por qué cuando Felipe los bautizó,
¿Por qué no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué fue necesario esperar a que llegaran Pedro y Juan para que ellos oraran y después de imponer las manos, ellos dice que recibían el Espíritu Santo? Este fue un acontecimiento único, especial. Esto, si se quiere tener que se cobre vida en este tiempo, se va a fracasar. Si es que se quiere hacer por el simple hecho de decir, es que todo aquel que se bautiza, todo aquel que se convierte, tiene que recibir el Espíritu Santo, porque así pasó con los samaritanos. Eso no es posible por ese solo hecho. No se descarta la posibilidad. De hecho, muchos creyentes que se bautizan, que se convierten en este tiempo, cuando se bautizan, reciben el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas, con la evidencia de cantar, con la evidencia de profetizar, entre otras manifestaciones que el Señor le place dar ahí, pero no propiamente siempre es una regla que se cumple rígidamente, como se cumplió en Samaria cuando Pedro y Juan oraron por aquellos creyentes. Este fue un acontecimiento que Dios propició para dar un mensaje a todos aquellos que estaban siendo protagonistas de esta experiencia. Primeramente a los apóstoles. Sí, los apóstoles y los primeros hermanos judíos convertidos se enfrentaron a serios problemas para asimilar la realidad de que la salvación no solamente les pertenecía a ellos. A ellos les costó trabajo admitir y reconocer que la salvación también era para el resto del mundo. ¿Sí? Y parte de esa inquietud estaba aquí metida. Entonces, el Señor, para quitarle a Pedro y a Juan ese mal pensamiento, esa forma equivocada de creer, pero también para que ellos, al regresar a Jerusalén, les dieran una explicación bien razonada al resto de los apóstoles y hermanos conservadores judíos, que ellos albergaban serias dudas sobre la espiritualidad correcta de aquellos hermanos que se habían convertido a la predicación de Felipe. Entonces el Señor primeramente les enseña a Pedro y a Juan. Cuando ellos oraron por aquellos samaritanos que se habían bautizado y recibían el Espíritu Santo, les dijo el Señor a Pedro y a Juan con esto: que no les quepa la menor duda que esto que están viendo es algo que procede de mí. Esto no es algo extraño a mis propósitos. Esto es algo que yo estoy haciendo. Y por lo tanto, ustedes tienen que reconocerlo. Para los apóstoles fue una experiencia. Cuando regresan a Jerusalén, ellos regresan con pruebas fehacientes y les confirman a aquellos apóstoles que estaban allá y a aquellos creyentes judíos que realmente la salvación era también para los gentiles y había sido empezado a repartirse entre los samaritanos. Ahora, para los samaritanos, para los creyentes aquellos, el Señor les hizo ver con esta experiencia de que ciertamente Felipe era un gran evangelista de parte de Dios, era un vaso usado por Dios y eso no cabía la menor duda, pero Felipe con todo eso no tenía algo que los apóstoles sí tenían: la autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo de una manera directa para que ellos la desplegaran en todos aquellos que se convirtieran. Y aquellos creyentes samaritanos pues pudieron asimilar de que los apóstoles eran en comparación de Felipe, tenían
un rango más elevado de autoridad de parte de Dios que Felipe. Y ellos tenían que reconocerlos como esos enviados de parte de Dios especiales que venían con esa autoridad superior que Felipe no traía. Y por tanto, hermanos, el Señor propició esto principalmente con estos matices, con estos propósitos. Gloria a Dios. Y cuando el Señor es el que interviene y clarifica las cosas, todo queda en armonía. Los apóstoles se regresaron gozosos para Jerusalén, pero antes ellos les predicaron a otros poblados samaritanos, lo cual no habían hecho ya. Felipe, gloria a Dios, quedó también confirmado que su ministerio era honroso de parte de Dios, pero que no era de la categoría del ministerio que Dios había delegado a los apóstoles. Y Felipe pues tenía que seguir con ese ministerio que Dios le había dado. No sabemos más de Felipe ya más adelante. Parece ser que se corta un poco más adelante con la experiencia que tuvo con aquel etíope, gloria a Dios, pero no sabemos, gloria a Dios, si el Señor le concedió que a los convertidos que hubo posteriormente el Señor les diera la manifestación del Espíritu Santo. Pero con esto quedó claro que la iglesia formada por aquellos nuevos convertidos samaritanos no tuvieron ningún problema para identificarse con los hermanos de Jerusalén. Desapareció por completo a aquellos bloques históricos que se habían interpuesto hasta entonces, y para ellos desapareció cualquier obstáculo que estaba impidiendo el acercamiento entre judíos y samaritanos, y cuando menos entre los convertidos ya no había ninguna enemistad, gloria a Dios. Con los no convertidos es probable que haya seguido habiendo, pero con los hermanos, gloria a Dios, hubo esa armonía precisamente porque fue el Señor el que intervino aquí. Pero notemos de paso lo que es el énfasis del tema, que fue el apóstol Pedro el que intervino de una manera más pues resaltante aquí. Cuando aquel hombre mago que también se había bautizado junto con muchos samaritanos, se vio que aquello era una novedad para él, que cuando los apóstoles les imponían las manos a los creyentes recibían el Espíritu Santo. Esto yo no lo conocía. Yo pues, he aparecido palomas, conejos, y he hecho que salga lumbre por acá y lumbre por allá, pero esto yo no sé cómo se hace. Yo les voy a decir que me pasen la receta, que me pasen el secreto. No le hace que les pase un buen billete por ahí. Estaba acostumbrado a ese sistema de vida este hombre. Muchos han cuestionado que realmente no hubo conversión de este varón. Nosotros no estamos para calificar eso, gloria a Dios. Lo que sí podemos decir es que esta actitud de él sí denota una total falta de madurez y una alta carnalidad de querer pretender adquirir dones de Dios por dinero. Y es allí en donde el apóstol Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Aquí nosotros no podemos ver la escena con detalle, pero yo puedo ver a aquel mago Simón llamando a Pedro y a Juan a solas por acá, diciéndoles: oigan, dispongo de tantos miles de dólares. Estoy hablando en términos actuales. Todo eso es de ustedes. Sí, me pasan a mí esa potestad también. Qué error tan grande. El apóstol Pedro le dice: mira,
Dios, cuando da sus dones, Él no le cobra a nadie. Él lo regala. Y no se lo regala a cualquiera. Él los da a quien Él considera que debe darlos. Y Él no lo da a nosotros, pero Él no nos cobró ni un 5. Y tú veo que estás en unas prisiones de oscuridad y ahogándote en hiel de maldad, porque lo que tú quieres no es precisamente que la gente sea bendecida recibiendo el Espíritu Santo. Esa es una honra que Dios da, es una bendición grandísima. Pero tú lo que persigues no es que el Señor bendiga a la gente de esa manera. Lo que tú quieres es recibir más fama. Lo que tú quieres, lo que tú persigues es levantarte como figura famosa y recibir más riquezas. Pero en esa condición, tú y tu dinero se van a ir al infierno si no te arrepientes. Prácticamente el apóstol Pedro le está diciendo estas palabras que van implícitas aquí. De manera que arrepiéntete, le dice. Y como el apóstol Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, esas palabras le llegaron al mago Simón hasta los más íntimos de sus entrañas. Dice que le dio bastante temor. Se sintió indigno él ya de dirigirse al Señor por eso que había hecho. Y le dice: oren ustedes mejor. Ustedes sí están en buena relación con el Señor. A ustedes sí lo van a decir. Oren por mí para que el Señor no me vaya a castigar con eso que ustedes acaban de decir. Pero fue el apóstol Pedro el que tuvo ese valor de reprender a este varón. Quizás él se haya arrepentido de corazón y haya alcanzado entrar al cielo, gloria a Dios. O cuando menos ser uno de los que estén pendientes para ser levantados. Ya la palabra de Dios no nos dice nada de eso, pero en fin, ya haya sido una cosa o haya sido otra, nosotros, hermanos, no nos estorba eso para seguir luchando por la salvación. Vamos adelante, hermanos, al capítulo 9. Miren, solamente voy a leer un contexto para dejarlo como una especie de introducción para la predicación que sigue en el capítulo 9. Amén. Síganme con su vista. Dije, nuevamente vamos a leerlo y en la próxima predicación, si el Señor nos concede, vamos a considerarlo. Versículo 32 en adelante. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Gloria a Dios.
esta varona es la primer persona que nos relata la palabra de Dios, que el Señor resucita después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y miren a quién le plació usar el Señor para que se llevara a cabo este portentoso milagro. Al apóstol Pedro. Gloria a Dios. Hermanos, cerramos nuestras Biblias. Este contexto lo dejamos pendiente para fincar en él la predicación en el próximo culto. Gloria a Dios. Y que el Señor nos ayude para asimilar estas cosas y que también sean un incentivo para que nuestra fe se fortalezca. Gloria a Dios. Y pues que el Señor sea siempre el que dirija nuestras vidas, que no encuentre en nosotros resistencia. Vamos orándole al Señor, hermanos, vamos pidiéndole que nos ayude